domingo de Natividad del ciclo A, y son las lecturas que nos acompañan, este ciclo vinculado al Evangelio de Mateo. Se habrán dado cuenta que es el día del año que tiene más misas, inclusive más que el día de la Pascua. Hay 4 misas de las que se puede elegir para el día de la Navidad. Y normalmente, como habíamos estado transmitiendo nuestras misas de Nochebuena, utilizábamos la misa de la víspera. Y ahora vamos a compartir con ustedes la misa del día, tomado del Evangelio de Juan, del bellísimo prólogo que vamos a meditar, esta frase: de su plenitud, de la plenitud de la palabra eterna de Dios, hemos recibido gracia sobre gracia. La primera lectura que nos propone la liturgia de hoy está tomada del profeta Isaías, capítulo 52, versículos del 7 al 10. Es un versículo que hemos escuchado varias veces, versículos que hemos escuchado varias veces. En particular, esta frase que anhelamos ver convertida en realidad. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz. La paz que anuncia el mensajero está centrada en la buena nueva. Y el profeta, escribiendo casi 500 años antes del Señor, subraya en qué consiste esta buena nueva. Reconocer que Dios es Rey, es nuestro Rey. Ya hemos dicho muchas veces esta vinculación entre el reino de Dios y relación con el Dios vivo. Proclama la alegría de los centinelas, los que contemplan con atención, ¿no? Gritan alborozados porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sión. ¿Cuántas resonancias nos trae toda esta imagen a los cristianos? Recordemos, hemos dicho varias veces, que somos los que han visto al Señor. Es decir, aquellos y aquellas para quienes Dios, y en particular el Señor, Cristo, no es una idea, no es un concepto, no es una proposición dogmática, es una presencia. El texto invita a las ruinas de Jerusalén, recordando el sentido de Jerusalén y el templo como el lugar del encuentro, por lo tanto, nuestros corazones, el que podamos dar gritos de alegría porque ha llegado quien viene a rescatarnos, a consolarnos. Y tomado del profeta, verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. El Salmo responsorial, Salmo 97, es un himno que nos presenta, nos hace nuevamente meditar que el Dios en el que creemos, el Dios con el que nos hemos encontrado, no es una divinidad inaccesible que vive desvinculada de su creación. Dios da a conocer su victoria, la manera como nos lleva a la vida plena, y revela a las naciones su justicia, la forma como nos va ayudando a ser justamente lo que podemos ser, imagen de Dios, creadores y creadoras a través del amor. Es decir, Dios es una presencia cercana y comunicativa. En repetidas ocasiones nos demuestra su amor y su lealtad. Descubrir el amor incondicional de Dios hacia nosotras y nosotros nos lleva a experimentar el deseo de alabarlo. La alabanza no es fruto de nuestra voluntad, es algo que espontáneamente se da cuando nuestra conciencia capta esta presencia del Creador de todo lo que existe y que está profundamente enamorado de cada una y cada uno de nosotros. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. La segunda lectura de esta Eucaristía del día de Navidad está tomado de la carta a los Hebreos, el inicio de la carta. Ya hemos comentado en otras ocasiones que más que una carta es un tratado teológico, una especie de homilía extensa, cristológico porque su tema fundamental es el Señor Jesús, escrito para comunidades judeocristianas que añoraban el culto del templo, un poco el estilo antiguo de acercarse al misterio divino. Y el autor de la carta subraya que en Cristo hay mucho más que todas esas prácticas, podríamos decir, superficiales, ¿no?
El Señor Jesús es la plenitud de la comunicación de Dios a la humanidad y no nos habla de manera externa. Toca nuestros corazones para transformarlos. Nos dice el autor de la carta que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, imagen fiel de su ser. Nos hace recordar otras expresiones de autores cristianos, como en el Evangelio de Juan, aquella expresión del Señor a Felipe que le pide que le muestre al Padre, y el Señor le responde: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O también en Colosenses 1:15, Jesús, el Señor, Cristo, es la imagen visible del Dios invisible. Es la puerta de acceso a esta presencia del que sostiene todo lo que existe. El Señor, el creador de nosotros y de todo lo que existe. La puerta es el Señor Jesús. Cristo ha venido a realizar el único y definitivo sacrificio mediante el cual son perdonados los pecados. Entrega su vida por amor, de manera sencilla y gratuita, para que nosotros accedamos a la vida plena. Ahora, sentado a la diestra de la majestad de Dios, permanece vinculado a su cuerpo, que somos nosotros, viviendo a plenitud su nombre, es decir, Jesús, Yehoshua, Yahvé salva. Tomado del inicio de esta carta a los Hebreos, ahora en estos tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo. La lectura del Evangelio de este día para la misa del día está tomado del inicio del Evangelio de San Juan, lo que se conoce como el prólogo. Es uno de los textos más bellos y densos del Nuevo Testamento y de la Biblia toda. Podemos dedicarle meses de meditación y nunca se agotará la riqueza de lo que nos quiere y puede transmitir. A través de una serie de imágenes simbólicas, nos transmite elementos centrales del misterio del Hijo, a quien llama la palabra, en griego logos, que también se ha traducido en algunas Biblias como verbo. Ya ha estado esta palabra, este verbo, para darle el sentido activo a la palabra, ha estado en medio de nosotras y de nosotros, aquel que nos comunica quién es Dios, quien nos transmite, nos lleva, nos permite experimentar el misterio del Dios vivo. Nos dice Juan que la palabra estaba con Dios y era Dios. Una referencia al misterio trinitario de la comunión, donde quienes la constituyen son uno, sin división y sin confusión. Todo vino a la existencia por Él, por la palabra. Nada está exento de esta impronta crística. Es decir, hay algo de Cristo en toda la creación y de manera muy particular en nosotros y nosotras. En Cristo somos introducidos al misterio del amor trinitario. Por eso Cristo es nuestra luz, la luz verdadera que ilumina a toda persona que viene a este mundo. El autor reconoce que en el mundo hay tinieblas y quienes viven en las tinieblas no reciben a esta luz porque no la reconocen. Eso no significa que deje de brillar. Brilla en medio de las tinieblas. Pero a todos los que lo recibieron, nos dice el evangelista, les concedió llegar a ser hijas, hijos de Dios. ¿Quiénes son aquellos que reciben este don de la filiación? Quienes han creído en su nombre. Recordemos, el nombre de Jesús es que Dios salva. Jesús es Dios salvando. Dios está íntimamente comprometido con nuestra salvación, con nuestra participación en su comunión de amor. Nos permite volver a nacer, dice Juan, no de la sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad del hombre. Dice literalmente que en Cristo hemos nacido de Dios. La palabra hecha hombre habitó y habita entre nosotras y nosotros. Hemos visto su gloria. Fíjense nuevamente esta referencia a que los cristianos, los creyentes, somos los que hemos visto al Señor.
De su plenitud hemos recibido todas y todos gracia sobre gracia. Juan nos enseña que la ley viene de Moisés. Podríamos decir que nos prepara poniendo límites a una conciencia inmadura. Pero es fundamental que maduremos a la gracia y verdad que nos es dada por la palabra, por el Señor Jesús. Termina la lectura y el prólogo con este texto muy bello. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Yo creo que la liturgia de este día tan bello que les comentaba, son varias misas, nos va llevando de la mano a esta presencia de Dios, a este misterio que estamos meditando de manera especial en este día de la Navidad. Digamos que esta lectura es el culmen de las anteriores. La primera lectura nos describe brevemente el momento del nacimiento del Señor Jesús, en dónde está, ¿no? Como José y María, llamados por este censo, en la necesidad de ir al lugar de origen de José, se trasladan de Nazaret a Belén. Como el niño, al no encontrar un lugar donde los alojaran, nace finalmente en un lugar donde se guardan los animales, en un lugar donde se les protege y se les alimenta. De hecho, al niño lo ponen sobre un pesebre, que ya hemos dicho en otras ocasiones que no es nada más que una banca donde se pone el alimento que comen sobre todo las vacas, los caballos, las mulas, para que no tengan que inclinarse al piso. Bueno, ahí es donde este niño, esta palabra eterna de Dios, como nos dirá el Evangelio de Juan, es puesto para que la gente se acerque a reconocerlo. La siguiente misa nos presenta quiénes son los invitados, quiénes los reconocen. Y nos habla de los pastores, ¿no? Estas personas que viven al margen o vivían al margen de la sociedad de su época, que no tenían derecho a entrar a la parte central del templo porque eran considerados impuras e impuros. No podían mantener las reglas de pureza o sobre todo de esta pureza litúrgica desde la perspectiva o la interpretación que había en aquel entonces del pueblo de Israel. Estos pastores son los que reconocen al esperado de los tiempos, al consagrado, al que viene a salvar a Israel, en un niño pobre, con una familia migrante que está fuera de su casa y que se lo encuentra no en un palacio, ni siquiera en el templo o camino del templo, sino en una cueva, en las afueras de un pueblito, en medio de una región marginal del Imperio Romano. Y finalmente, la tercera liturgia nos presenta este prólogo de Juan. ¿Cuál es la enseñanza de esta secuencia de las lecturas de la fiesta de la Navidad? Para reconocer a Dios que no vino solamente en aquella ocasión a encontrarnos, sino que absolutamente todos los días se acerca a comunicarse, porque Dios es amor que se comunica, esa es su naturaleza profunda, para poder acceder y vivir lo que describe el himno tan bello, este prólogo de Juan, para ser de aquellos que, reconociéndolo, creyendo en su nombre, le permitimos que podamos nacer nuevamente, pues hay que ver el camino que él mismo nos fija, ¿no? No lo vamos a encontrar en los lugares de poder, de ningún tipo, ni el poder económico, ni el poder político, ni el poder religioso. Lo vamos a encontrar en los lugares sencillos, en donde precisamente la gente adopta, o por necesidad o por opción, el prescindir de tratar de remediar su situación de inseguridad existencial abusando de estos referentes, de la riqueza, del poder, de la imagen. Hay que despojarnos de todo eso para empezar a percibir, a captar esta presencia del Dios vivo. Porque Dios es así, no es cuestión de capricho.
Dios es amor que se entrega, y para acoger este amor que se entrega, es importante que nos vayamos despojando de todas estas seguridades falsas, que además nos distorsionan la vida. Nos llevan a alabar, a acercarnos, a tratar de vivir al estilo de quienes, abusando del poder, de la riqueza o de la imagen, imponen su voluntad en el mundo. Necesitamos cambiar radicalmente nuestro punto de vista. Y eso es lo que describe la manera como Dios nos muestra el camino desde su encarnación. No nace en una familia gobernante, ni siquiera nace en una familia de las centrales del, digamos, del culto en el templo, las familias sacerdotales. Nace en una familia pobre, que vive en un pueblito pobre, marginal, ni siquiera en la capital del reino, que era Jerusalén. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra vida cotidiana dejarnos aligerar por Dios de todas estas cosas que nos impiden descubrir la luz que viene a nuestro encuentro? Pidámosle la gracia al Señor a lo largo de este tiempo de Navidad, que podamos dejarle conducirnos al pesebre, que dejemos conducirnos a esta cueva donde no pensaríamos encontrarnos con el misterio de Dios, pero que ahí es donde vamos a poder acogerlo en nuestros brazos, donde finalmente desde su fragilidad se confía a nosotros, y cuando lo acogemos así desde este misterio del niño que se pone en manos de la humanidad, nuestro corazón empieza a experimentar este cambio de sensibilidad. El himno cristológico que leímos, prólogo de Juan, nos dice que renaceremos, que encontraremos una vida nueva en el Señor que viene a nuestro encuentro. Esa vida nueva va a capacitarnos para que nosotros podamos compartir esa alegría con nuestros hermanos y hermanas. Hay un elemento de simplificar nuestras vidas, que es lo que describe este lugar en el que el Señor nace, pero también hay un espacio de humildad, de encuentro en la interioridad de cada una y cada uno de nosotros. No en tanta parafernalia como hemos dicho, que es lo que normalmente se encontraría en el Templo de Jerusalén, con toda la pompa y riqueza de la liturgia real, de la liturgia del templo. Ahí no se manifiesta la presencia de este Dios vivo, sino en esta cuevita en las afueras de Belén. Una invitación a regresar a los orígenes, a lo sencillo. Les comentaba, y eso es todo el tema de la carta a los Hebreos, nuestra segunda lectura, que el cristiano está invitado a no dejarse distraer, a lo mejor por estas manifestaciones más externas, y descuidar el encuentro con Dios en lo sencillo, en esta pequeña cueva del interior de cada una y cada uno de nosotros, donde al irnos quedando sin nada, muchas veces sin estas seguridades que nuestras prácticas y nuestra visión y demás en ocasiones nos ha dejado, en ese lugar podemos hacer toda esta comparación, ¿no? Pequeño, sencillo, oculto del corazón de cada una y cada uno. Ahí nos vamos encontrando con este Dios que rompe nuestros esquemas y que desde su pequeñez nos transmite dónde está la verdadera grandeza. La grandeza de poder ser amor compartido, de poder transmitir esta vida del amor compartido con nuestros hermanos y hermanas. El Señor nos dé ese regalo en Navidad, que acudamos a su encuentro en el corazón de cada una y cada uno, y desde ahí podamos compartir la alegría del Dios que viene a salvarnos con una humanidad realmente necesitada de esperanza. Que así sea. Les invito a que esta semana de Navidad, de la octava de Navidad,
es como la octava de Pascua, es como alargar esa fiesta linda hasta el próximo domingo, pues le pidamos al Señor que podamos ponernos en camino como los sabios de Oriente que pronto celebraremos, estas personas que tienen un anhelo fuerte en el corazón para encontrarse con Dios, ponernos en camino. Vamos en camino a ese lugar del fondo de nuestro corazón, ese lugar humilde, sencillo, como describe Ignacio en las dos banderas de los ejercicios espirituales, donde el Señor nos espera. Ve preparando tus regalos. ¿Qué le vas a llevar? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué quieres poner en sus manos? Y sobre todo, prepárate, porque el Señor te va a dar el regalo principal, es decir, su propia vida puesta en tus manos. Que tengan un excelente día de Navidad y una semana de Navidad de muchas bendiciones, cercanía y cariño. Dios con ustedes.